Bienvenidos mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti. Y quédense hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. ¿Ok? Durante el mes de septiembre va a haber un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo. Así que si te gustaría quizá tomar terapia o ver de qué se trata, puedes encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. También durante esta semana estaré sorteando para 2 personas distintas mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de amor de tu persona especial. Te estoy dejando las instrucciones del sorteo en los comentarios, así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Y por último, a los primeros 2 comentarios de este video les regalaré un breve mensaje de mis cartas oráculo consejo florecer. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar en las actividades del canal. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita también para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Ya, Escorpio, ¿qué pasa? Alguien te quiere hablar pero se queda callado. Se queda callada. Tiene bastantes conflictos internos acerca de su conexión contigo. Este 6 de copas que generalmente nos está hablando de almas gemelas, de unión, de reconexión. En este caso nos está hablando de soltar. O que ha habido alguna especie de separación entre ustedes. Me gustaría saber por qué hay un paje de espadas, o sea, quiere tener cierta comunicación, o por lo menos eso es lo que está en su corazón, pero al momento de los resultados se nos queda en silencio con este as de espadas. Esta carta también nos puede denotar confusión, especialmente por la cantidad de conflictos internos que está teniendo esta persona con respecto a la situación contigo. Con la carta de la luna hay ciertos miedos e inseguridades. Paje de pentáculos al reverso. 9 de copas al reverso. 8 de copas al reverso. 6 de bastos al reverso. ¿Qué está pasando aquí, Escorpio? Definitivamente no nos están apareciendo reyes ni reinas todavía. Nos están apareciendo pajes. Estas tienden a ser energías inmaduras, un poco más inmaduras, la verdad, porque están aprendiendo acerca de algo, están creciendo, son como los niños en el tarot. El paje de pentáculos al reverso nos va a hablar de falta de estabilidad, hasta incluso flojera o pereza, como le dirán ustedes en algunos países. Este 9 de copas al reverso es como si tu persona estuviese insatisfecho o insatisfecha consigo mismo. No siento que te haya dejado ir todavía a pesar de la separación, pero sí están conflictos internos importantes, ¿no? Con este 5 de bastos. Y el 6 de bastos acá al reverso generalmente nos está hablando de un exceso de orgullo. Este exceso de orgullo que le hace tener muchas más pérdidas que ganancias con respecto a lo que es su conexión, ¿ok? Vamos a ver un poco más la verdad. Esta persona es como si estuviera de manos cruzadas, no está actuando. Me dan esta energía como si fuese una pataleta de niño. ¿Cómo le puedo explicar la energía que me están dando? Hasta incluso hay algunas, quizás incluso como castigo a partir del silencio. Es como que te está mostrando que está desinvirtiendo en esto, pero tu persona tiene amor acá con la carta del hierofante o la carta del gurú. Esta también suele ser carta de unión o conexión espiritual. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Insisto, caballero de espadas al reverso, no quiere hablar. No quiere hablar, pero sí siente cosas por ti porque eres tú su reina de copas, eres tú su reina de corazones. Da lo mismo el género, acá estamos hablando de energía. ¿Qué cosa esta lectura? Uy, vamos a ver. Me dicen es como que quiere alejarse de ti, pero al mismo tiempo no puede dejar de pensar en ti.
No puede dejar de pensar en ti, pero tampoco sabe cómo hacer las cosas o simplemente no las hace bien. Vamos a mirar un poco más esta energía, me parece un poco curiosa. Entonces me gustaría entender un poco más qué está detrás de esta conexión, que es lo que no estamos viendo. Y vamos a sacar un par de mensajes de tu persona especial. Este es el oráculo que va a estar en sorteo, así que les invito a participar en los comentarios si es que les gustaría ganarse este mazo. Bien. Me estoy reteniendo de ser quien me gustaría contigo, evidentemente, ¿eh? Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. Aquí ya me está dando ciertas explicaciones. Es como si estuviera usando alguna especie de máscara. Estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora porque me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento. Nuevamente me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Esto tiene que ver con más allá de como una inmadurez en particular, tiene que ver también con una desconexión emocional o una persona que le da miedo ser vulnerable y mostrar sus sentimientos. Entonces se esconde detrás de una máscara, se esconde en el silencio, por ejemplo. Me gustaría ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos puede decir esta persona? Lo siento tanto, necesito que escuchen mis necesidades y no tenemos reciprocidad, hay que balancearnos. Ahora, si lo vemos con cariño, con intención de unión, siento que su orgullo, su máscara, su ego le está ganando, pero tampoco lo vemos realmente actuando acerca de ti. Quizá posiblemente le dé más miedo y le gane el retirarse, le gane el irse. Sí, le gane el silencio del puro miedo. Del puro miedo de hacer las cosas bien contigo, de expresar sus sentimientos y emociones. No siento que sea una persona que te vaya a dejar de hablar. De hecho, el paje de espadas no está hablando de cómo esta persona te mira desde lejos, te puede estar espiando a través de las redes sociales, por ejemplo, o preguntando por ti, o viendo lecturas de tarot para tu signo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo no está actuando como una persona madura que se hace cargo de sus propias emociones. Vamos a ver un par de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. De a una, por favor. Ok. Dice que quizá todavía quieren conocerse, explorar esa atracción. Quizá la atracción todavía entre ustedes no va a estar lo suficientemente sólida o fuerte para aquellos que se están conociendo hace más o menos hace poco. Pero dice, vale la pena esperar por esto. Y muy pronto, dice, decide qué es lo que quieres para que pueda venir hacia ti ahora. No siento que todo está realmente perdido así tal cual, que las cosas pueden evolucionar distinto, pero eso es algo que se ve en el tiempo. Por ahora no hay ninguna energía fija, más allá de lo que le gana el miedo. Si es que esta persona puede sobreponerse a esos miedos y soltar esa máscara, puede haber algo interesante aquí, pero incluso para hacer una lectura de amor, me gustaría ver más cartas de copas, más cartas de unión. Acá como que ganan otras energías. Hay energías como externas o influencias externas, no necesariamente tienen que ser otra persona, puede ser trabajo, la carrera, la familia, problemas de mentalidad internos de esta persona, que puede comenzar a soltarlos en algún minuto, pero todo esto depende del trabajo personal que esta persona vaya a estar haciendo en este periodo. Esta es una lectura que hay que ir viendo cómo va avanzando, cómo se va moviendo, ¿vale? Vamos a sacar un par de cartas oráculo más acerca de... Me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para ti, Escorpio. ¿Es esta conexión recomendable para mis Escorpios? Queridos guías espirituales, ¿es esta conexión recomendable para mis Escorpios? ¿Es esta conexión recomendable para mis Escorpios? No necesitas preocuparte. Pide a tus guías por ayuda. Nos dice no. Y escucha tu intuición. ¿Qué te está diciendo tu intuición con respecto a esta persona? ¿Qué te está diciendo? Uy, quizá aquí no hay mucho. Te dicen sigue tu intuición porque tus guías están intentando comunicar
contigo a través de esta intuición tuya, ¿no? Y acá ya nos dicen un no y escucha tu intuición. Esto es como lo más certero que te pueden ofrecer en este momento. Escucha tu intuición. No necesitas preocuparte porque pase lo que pase. Tú vas a estar bien. Mis queridos Escorpio, sigan trabajando en esa independencia emocional. ¿Qué signos pueden estar envueltos en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Piscis, un Sagitario, un Acuario, Sagitario nuevamente, Sagitario insiste en, o un Leo. Vamos a dejar hasta ahí. Recuerda que puedes estar lidiando con más signos que no sean los que acaban de aparecer aquí. Vamos a ver, guías espirituales, por favor, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos de Escorpio. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de ellos hacia Escorpio? El 3 de Pentáculos, la carta de la papisa, 9 de copas al reverso. Ok, esto ya se está poniendo un poco interesante. Y la reina de copas. O sea, como les dije anteriormente, que no todo realmente está perdido quizá aquí. Ojo, esto es lo que está pasando con tu persona especial. Si es que tú ya sientes que esta no es tu conexión, que aquí no hay nada para ti, vale, podemos retirarnos de esta situación, no pasa nada. El 3 de Pentáculos tiene que ver con querer trabajar en conjunto. Siento que si tu persona se conecta con su intuición, puede darse cuenta de lo que realmente está pasando y de lo que siente por ti y de lo insatisfecho o insatisfecha que está emocionalmente sin ti en este sentido de pérdida con este 6 de copas, ¿no? Acá está la carta de los enamorados y tiene que tomar una decisión y siento que esa decisión que puede tomar viene desde el corazón. Y tú eres su reina de copas, entonces puede venir hacia ti, ¿no? Ahora, que esta conexión nos sirva o no, eso ya es decisión de cada uno. Esta persona no siento que se está moviendo rápido, todo lo contrario, está tirada. Me da una energía muy, muy lenta, pero sí está la posibilidad de que tu persona pueda conectarse con esta energía de los enamorados y pueda comenzar a elegir ir hacia ti. Ir a, como elegir por el amor, elegir hacer las cosas bien. Pero escucha tu intuición. Ahí es donde está como el consejo más asertivo, está dentro de tu intuición. Siempre confía mucho más en tu guía interna que cualquier otra información externa que puedas recibir, no sé, desde el tarot, por ejemplo. Nuevamente la carta de la papisa mucho tiene que ver con este aspecto de la intuición y conectarse con su espiritualidad. Escorpio, conectarte, por ejemplo, con tus habilidades psíquicas, así que entrégate a tus propios conocimientos acerca de ti mismo. Yo siento que sí, más adelante esta persona puede hacer un movimiento más certero acerca de tomar esta decisión de poder ir hacia ti y hacer las cosas bien contigo. Ahora nos tenemos que preocupar de que esta persona realmente esté sanando o haya sanado estos patrones tóxicos, este infantilismo que podemos ver en esta lectura. Es posible que sí se pueda hacer. Nuevamente, reina de copas, te tiene a ti en su corazoncito. Bien, vamos a darte unos últimos consejos. Muchas gracias, guías espirituales. Sí, yo siento que al final sí se decide por ti, pero eso suena como que somos una opción. Y nosotros no somos una opción, querido Escorpio, ya lo sabemos, ¿no? No somos una opción. ¿Dónde están tus estándares? ¿Y estamos realmente eligiendo de acuerdo a nuestros estándares? ¿O estamos bajando nuestros estándares para hacer que nuestros estándares calcen con lo que me entrega esta persona? Bien, la posición de víctima solamente te está haciendo perder el control sobre tu vida. Recuerda quién eres y tu poder. Empodérate. Bien, yo tomo las decisiones de lo que quiero o no quiero que pase en mi vida. Tu presente y tu futuro no depende del tarot, no depende de otras personas, no depende de lo que te pase o tus situaciones en el mundo externo, sino que siempre, siempre, siempre va a depender de las decisiones que estés tomando tú. Bien, ¿cómo quiero, cuál es la actitud que quiero tener ante las cosas que me pasen? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Esa siempre va a ser tu decisión. Bien, las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. Trátate a ti mismo, a ti misma con amor. Mira las palabras que están ocupando, son más positivas, son más de baja vibración, por ejemplo.
Bien. Este es el momento para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Exactamente. ¿Está bajo mis estándares o no? Bien. Muchísimas gracias por estar aquí, queridos Escorpio. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Les mando un abrazo desde el corazón, un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.